Con esta columna que escribió Jorge Ramos el día de hoy en Reforma, seguramente se ganó alguna mención en la mañanera con el infame merolico, el más infame de todos los merolicos del mundo. Y Jorge Ramos no es santo de mi devoción, créanme, pero es que lee uno la columna que escribió y tiene razón. Es un gran fracaso el gobierno de López en materia de seguridad. Pero un gran fracaso, terrible fracaso. Era lo que más debería haberle preocupado, en lo que más se tuvo que haber enfocado. Tenía todo para lograr disminuir la violencia. Y miren, estamos, como dice Jorge Ramos, en el sexenio más violento del último siglo. Es terrible. Dice Jorge Ramos, por eso no lo quiere. López siempre estuvo correcto en el diagnóstico. La violencia en México estaba ligada a una mafia en el poder. Y ahora que sabemos que eso es cierto, con la declaración de culpabilidad contra el supuesto superpolicía Genaro García Luna, también hay que reconocer que López ha fracasado en su principal promesa y responsabilidad: detener esa violencia. López fue elegido precisamente para enfrentar la criminalidad y el caos que aterran al país y no ha podido con el encargo. Su estrategia de abrazos, no balazos, ha convertido a su gobierno en el más violento desde la Guerra Cristera y la Revolución. Ante este fracaso, no ha dejado de echarles la culpa a sus predecesores. Miren, eso de la estrategia de abrazos, no balazos, no. Si sí hay balazos contra los que están desarmados, contra ellos sí hay balazos. Todavía tenemos que enfrentar ese cochinero que nos dejaron, dijo López en una mañanera. Ese cochinero se formó en parte cuando García Luna ocupó los principales puestos policíacos del país. Fue el director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, del 2001 al 2006, durante la presidencia del panista Fox. Y luego, del 2006 al 2012, fue secretario de Seguridad Pública de México bajo el gobierno de Calderón. No hay duda que la llamada guerra contra el narco, que comenzó con Calderón y luego se extendió durante la presidencia del priista Peña, de 2012 a 2018, ha sido una tragedia nacional y ha ocasionado cientos de miles de muertos. Pero también es cierto que López prometió en su última campaña electoral terminar con esa violencia y no ha podido. Voy a construir la paz, ese es mi compromiso, dijo en enero del 2018, a mitad del sexenio, dijo, ya no habrá guerra. AMLO, López, no cumplió. Ya pasamos la mitad del sexenio, la guerra sigue con otros nombres y la violencia está peor que nunca. Las cifras no mienten. Desde que López llegó a la presidencia, han asesinado a 139,077 mexicanos, según datos oficiales del mismo gobierno. Estas cifras son más, según los datos del Secretariado Ejecutivo van 140,000. Según el conteo del semanario Z van 145,000. Es que van más, pero bueno. Esta cifra supera los 124,478 homicidios dolosos que hubo con Peña y es superior a los 121,683 asesinatos que ocurrieron en la presidencia de Calderón, de acuerdo con el conteo del INEGI. El diagnóstico de López sobre la violencia fue correcto, pero no supo qué hacer. El resultado es un país sumido en la criminalidad, con cárteles de las drogas controlando partes del territorio nacional, con un peligrosísimo vacío de autoridad en regiones completas y un pronóstico aterrador. El 2023 empezó mal, con 2,582 homicidios dolosos en enero, más que los 2,426 que hubo en enero del 2022. Varios le hemos advertido que su estrategia está generando más asesinatos que cualquier otro gobierno. Yo he ido 4 veces a la mañanera a decírselo, pero no hace caso. Al contrario, de seguir así, su mandato podría culminar con cerca de 190,000 muertos. La historia marcará su sexenio como el más sangriento del siglo. Su gran fallo fue tener el diagnóstico preciso, el tiempo para hacerlo, el apoyo mayoritario de la población, todos los recursos del gobierno
y equivocarse estrepitosamente en la estrategia y en la ejecución. Esto ha dejado a un país lleno de fosas y de muertos. Y como López no va a ser el presidente que acabe con la violencia, hay que buscar a alguien más y concentrarse en los posibles candidatos presidenciales del 2024. El próximo líder o lideresa de México deberá tener como prioridad que no maten a tantos mexicanos. Tenemos que ver hacia el futuro. El presente está tercamente atorado en fórmulas que no funcionan, en ideas inocentes y en inútiles recriminaciones al pasado. México necesita un nuevo liderazgo con un objetivo muy claro: no más muertes. Y sí, eso tendría que ser el objetivo de cualquiera. El juicio contra Genarco García Luna fue un shock para la sociedad mexicana porque dejó al descubierto los altísimos niveles de corrupción que existen en el gobierno y en el país. En lugar de perseguir narcos, García Luna los ayudó y sin duda no pudo actuar solo. El juicio desenterró una vergonzosa red de complicidades, incluido el ejército. Pero el último puesto gubernamental que tuvo García Luna fue hace 11 años. ¿Hasta cuándo será usado su juicio para tratar de justificar las fallas en la actual estrategia de seguridad? Culpar a los gobiernos anteriores por la actual violencia en México no es una solución, es una excusa. Y así no se puede gobernar un país como el nuestro. Esto dice Jorge Ramos. Y tiene razón. Se desvivía López diciendo que él tenía la solución, que él sabía cómo, que votaran por él, y prometió muchas veces eso. De hecho, eso que dijo que a mitad del sexenio ya no iba a haber guerra, yo creo que a veces como que se le van las cabras muy feo. Él solito se puso la vara de medir muy alta, ¿no? El listón más bien, muy alto, muy alto. Y lo peor del caso es que él se pone el listón alto y cuando se le reprocha no haber cumplido, se enoja. Y se enojan sus pejes y recurren a lo mismo que hace él, porque pues al fin y al cabo son copia de López. Todos los adoctrinados repiten lo mismo que dice López. No pueden ordenar ideas propias, no tienen. Ellos escuchan la mañanera y de ahí sacan todos sus argumentos, todos. Entonces recurren a lo mismo. Pues es lo que nos dejó Calderón. Siempre salen con lo mismo. Siempre, siempre. Sí, pues, pero es que Calderón se fue en el 2012. En el 2012. Y López ya tiene, pues, 4 años y meses en el gobierno. Y las cosas pintan muy mal. Pero ya ven, él aferrado a estar peleándose con la prensa, que al fin y al cabo eso, y con los del INE, eso es lo que sabe hacer. Lo único que sabe hacer López es eso. Todo lo demás, en todo lo demás, es un perfecto inútil. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.